Biomecánica de cadera, parte número 1. Bueno, como siempre vamos a empezar hablando de lo que sería el rango óptimo de movimiento que vamos a encontrar en la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Bien, vamos a encontrar 3 grados de libertad: flexo-extensión, abducción-aducción, rotación interna, rotación externa y, por último, estos 3 grados de libertad en conjunto van a formar lo que sería el movimiento de circunducción. Bien, vamos a empezar a repasar qué es un movimiento activo y qué es un movimiento pasivo. Un movimiento activo es aquel movimiento que realiza el propio músculo sin ayuda de la misma persona que está realizando el movimiento o de una persona extra. Ahora les voy a avisar y les voy a mostrar qué es un pasivo y qué es un activo. Vamos a empezar primero con lo que sería la flexión. La flexión de la cadera va a tener diferentes rangos de movimiento según esté la rodilla extendida o según esté la rodilla flexionada. Acá, como vemos en la imagen, esta imagen está sacada del libro Capalji, muchos lo conocerán. Fíjense que la flexión de lo que sería la cadera activa con una rodilla en flexión es mayor al rango de movimiento que con la rodilla en extensión. Esta diferencia se da porque, después lo vamos a ver en lo que es miocinética, hay músculos en la parte posterior de lo que sería la extremidad inferior que cuando están en flexión de rodilla anulan lo que sería la extensión de la cadera, por ende entonces no habría tanto músculo antagonista generándome una contrarresistencia. Si yo flexiono la rodilla, estos músculos van a actuar sobre la rodilla y no van a actuar sobre la cadera. Entonces le permite a los músculos agonistas, o sea, los músculos que realizan la acción de flexión de cadera, poder generar mayor rango de movimiento sin necesidad de que los antagonistas estén activados, como lo es, por ejemplo, con una flexión de cadera y una extensión de rodilla, porque acá directamente están actuando sobre coxofemoral en vez de actuar directamente flexionando la rodilla. Una vez que flexionan la rodilla, se disminuye la tensión muscular, esa contracción isotónica excéntrica sobre la cadera, y puede aumentar la fuerza de los agonistas que están en la parte anterior. Esa sería la diferencia por la cual una flexión activa de cadera depende su ROM si la rodilla está flexionada o no está flexionada. Bien, vamos a ver ahora este videito que les armé. Fíjense, esto es una flexión de cadera. Lo estamos viendo desde una vista sagital, y fíjense ahí cómo se moviliza la articulación. En realidad está el acetábulo fijo sobre lo que sería la cabeza del fémur, que está móvil. Ahí lo pueden ver, plano sagital. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a ver una flexión pasiva de lo que sería la cadera. Fíjense que hoy, en las diapositivas anteriores, lo que habíamos visto era que no se ayudaba, en este caso la persona que está realizando la acción, no se ayudaba, por ejemplo, con sus extremidades superiores, sosteniéndose la rodilla. Entonces, una ayuda, o sea, una flexión pasiva significa una elongación, o una tracción, de ese movimiento por otra persona o por la misma persona, o porque está apoyada sobre algún objeto. Por ejemplo, acá lo que está haciendo en este dibujo la chica es al parecer es una elongación de lo que serían los isquios, toda la parte del isquiotibial. Fíjense cómo por ayuda de un objeto, en este caso es un cubo, sostiene su pierna, y puede generar un aumento en el rango de movimiento, y obviamente lo está compensando con lo que sería una flexión de tronco. Eso sería pasivo porque ya está compensando el movimiento y está ayudando el movimiento de flexión
¿sí? A través de un objeto y a través de su propio cuerpo. Fíjense, acá pasa lo mismo, cómo aumentó el rango de movimiento de flexión de cadera, ella llevándose lo que sería la cara anterior del muslo sobre el abdomen y el tórax. Y acá fíjense, si una persona está sentada como en cuclillas, ¿sí? En cuclillas no está apoyado en lo que sería la zona de los glúteos, ¿sí? Y se está sosteniendo ambas rodillas con sus extremidades superiores, fíjense cómo aumenta el rango prácticamente total de flexión de cadera. Esto es pasivo porque hay otros elementos, tanto del propio cuerpo de la persona como externos, que están ayudando a esa flexión de cadera que sea un poco más en aumento de grados que si lo hiciera sin asistencia o ayuda. Lo mismo pasa con la extensión, ¿sí? Acá tenemos una diferencia con respecto a la flexión. La flexión de cadera, acuérdense que había músculos, ¿sí?, que delimitaban la flexión de cadera con la extensión de rodilla. Bueno, aquí pasa todo lo contrario. Fíjense que la cadera se extiende, ¿sí?, hacia una zona posterior. Acuérdense que es un movimiento sagital, ahora después lo vamos a ver en planimetría. Y fíjense cómo extiende la cadera, ¿sí?, con rodilla extendida y llega a los 20 grados. Ahora, con rodilla flexionada llega a los 10. ¿Por qué será esto? Otra vez la misma explicación. Los músculos que realizan extensión de cadera en la zona posterior, ahora después los vamos a ver en miocinética, algunos de estos músculos también realizan flexión de rodilla. O sea que si yo extiendo la cadera y a la vez flexiono la rodilla, estos músculos, la fuerza va a estar distribuida en una articulación y en la otra, porque son músculos biarticulares. Entonces, si flexiono la rodilla, estos músculos no le va a dar, ¿sí?, tanto movimiento, tanta contracción para generar más grados de los que está haciendo acá, que son 10. En cambio, si yo extiendo la rodilla, anulo, ¿sí?, la función de estos músculos como flexores de rodilla y directamente concentro toda su fuerza, toda su potencia en lo que sería la extensión de cadera. ¿Sí? Entonces, como acá los anulo con una extensión de rodilla, directamente estos músculos solo se concentran en generar el agonismo en lo que sería extensión de cadera, ¿sí? Esa es la diferencia. Y fíjese acá, esto es una extensión pasiva, porque ella en este momento se está ayudando con la posición de su cuerpo, ¿sí?, con una flexión contralateral de rodilla y cadera, ¿sí? Fíjense cómo aumenta un poquito más. Más que nada lo que no aumenta en grado, sino aumenta directamente el espacio que hay entre las dos extremidades nada más. Pero fíjense que acá hay más una ayuda pasiva, ¿sí?, y acá es más activo el movimiento. Fíjense que acá está en apoyo, ¿sí?, y acá está la extremidad inferior libre, ¿sí? Es una cadena abierta y en este caso es una cadena cerrada. Bien, vamos a ver un videito que les armé también. Posición neutra y extensión. Otra vez vuelve a posición neutra, ¿sí?, y extensión. Ahí para que lo vean desde una vista más interna. Fíjense que el acetábulo está, en este caso, de esta simulación, el acetábulo está fijo y el móvil es la cabeza del fémur. Ahí lo pueden ver de nuevo. Fíjense que no son muchos grados de movimiento los que realiza la extensión de la cadera. Bien. Vamos con la extensión pasiva. Ahora llegamos a los 30 grados, ¿sí?, pero con ayuda de la extremidad, ¿sí?, superior. Fíjese cómo se sostiene lo que sería el dorso del pie, ¿sí?, la zona dorsal, y esto genera un poquito más de rango de movimiento, ¿sí?, para generar más extensión de cadera. Esto es pasivo y lo que vimos anteriormente era activo. Bien, después tenemos la abducción, ¿sí?, que la abducción, recuerden que es un movimiento que se realiza siempre en lo que serían los planos frontales, ¿sí? Bien, acá tenemos una abducción de 30, activa por supuesto. Fíjense, el pie que está elevado, ¿sí?, sería el pie que corresponde al miembro inferior que realiza la abducción, es decir, la separación, ¿sí?, o la lateralización de esa extremidad, ¿sí?,
despegándose de la línea media del cuerpo. Fíjense que acá llegó a una abducción de 90, pero fíjense que compensa con lo que sería una inclinación de tronco. Si nosotros realizáramos esta acción, ¿sí?, sin estar entrenados, ¿sí?, seguramente se nos va a inclinar indirectamente el tronco para poder sostener el equilibrio del cuerpo, porque ya directamente acá cambia el centro de gravedad porque estamos en un equilibrio monopodal, ¿sí? No es que cambie, sino que se va modificando los puntos, ¿sí?, de centro de gravedad. Bien, y acá fíjense que este 120, que es una abducción bilateral, ¿sí?, es más o menos lo que llegaría a una persona que no está entrenada. Ahora, personas con mayor flexibilidad posiblemente lleguen incluso a una abducción bilateral, pues no es lo mismo la unilateral que la bilateral, ¿sí?, posiblemente lleguen a 180, ¿sí?, personas entrenadas que hacen danza, yoga, etc., ¿sí?, tienen buena flexibilidad. Ahora vamos a ver el movimiento en simulación 3D de lo que sería una abducción. Estamos viendo en una vista frontal, observen ahí. Fíjense cómo se aleja de la línea media el fémur y otra vez volvemos a lo mismo. Acetábulo fijo, cabeza del fémur móvil. Muy bien. Seguimos. Ahora la aducción. La aducción es lo contrario que la abducción, ¿sí?, que sería acercar hacia la zona de la línea media la extremidad. O sea, sería un acercamiento medial, ¿sí?, una aproximación medial. Bien, fíjense que lo podemos hacer anterior, fíjense que lo podemos hacer posterior, ¿sí? Acerco hacia la línea media por delante o acerco hacia la línea media por detrás. Y acá vamos a ver una simulación 3D, también que les armé, de una aducción. Ahí aduce y después hace el movimiento contrario, que es la abducción. De la abducción pasamos a la aducción, ¿sí? También, otra vez, estamos hablando de lo que sería un plano frontal, ¿sí? Perfecto. Seguimos. Y después tenemos el movimiento de circunducción. Miren, fíjense los ligamentos accesorios o extracapsulares de lo que sería la cadera, ¿sí?, y cómo se mueve sobre el acetábulo fijo la cabeza del fémur, ¿sí? Tenemos un poco más de ligamentos, ¿sí?, el labrum, el rodete, cápsula y ligamentos. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que sería, ¿sí?, la rotación interna y externa. Ese movimiento que vimos anteriormente, el de circunducción, es uniendo todos los movimientos que estamos viendo ahora, ¿sí?, los de flexo-extensión, abducción-aducción, rotaciones internas y externas, ¿sí? Ese movimiento complementa a todos los que vamos a ver ahora. Bien, rango óptimo de movimiento, ¿sí? ¿Qué rango óptimo de movimiento tenemos según la rotación interna o rotación externa? Yo acá les aclaro, lo que les traje fueron dos autores, ¿sí? Les traje Kapandji y les traje Hochschild. Que Hochschild me gusta mucho porque es un autor dentro de todo bastante nuevo, del 2017, está bastante actualizado, su libro está muy bueno, ¿sí?, y se llama Anatomía Funcional para Fisioterapeutas, así que el que lo quiere buscar, lo puede buscar. Bien, yo lo que le traigo acá no es la verdad absoluta. Ustedes saben que yo siempre les digo, según el profesor que tengan, según la bibliografía de la cátedra que tengan, ¿sí?, básense en eso. Yo solamente lo que les estoy dando aquí es un pantallazo, ¿sí?, de un resumen de lo que podrían llegar a complementar para estudiar, ¿sí? Porque muchos me dicen, no, porque yo lo di así, porque mi profesor me lo dijo así, y está perfecto, ¿sí? Cada uno tiene sus profesores, cada uno tiene sus cátedras diferentes a las cuales uno los trata de guiar posiblemente. Entonces, o puede ser que coincidamos o puede ser que no. Entonces, siempre aclaro esto de que los grados, los números, la forma en distribuir movimientos, músculos, etcétera, no siempre van a ser iguales porque autores hay muchísimos. Entonces, recuerden que esto es una clase, ¿sí?, para que ustedes tomen lo que les sirva y el resto hagan lo que quieran. Pero básicamente es eso, ¿sí? Recuerden que los autores no todos tienen los mismos puntos de vista, sino habría un solo libro para cada materia, universal y listo, ¿sí? Sería más aburrido todo. Bien, vamos a ver que según Kapandji, este médico lo que hacía era evaluar a los pacientes
las rotaciones de cadera en decúbito prono, o sea, boca abajo, ¿sí? Él interpretó, ¿sí?, que las mediciones son siguiendo la línea del fémur, ¿sí?, sería como el punto inicial del movimiento, el 0, y luego según para dónde rotaba, giraba lo que es la articulación de la rodilla, ¿sí?, y el resto de la pierna y pie, ¿sí?, se iba a dar de la siguiente manera. Acá está el punto medio del fémur, ¿no? Esta sería como la línea imaginaria, el punto 0. Si la pierna se dirige hacia afuera, la cabeza del fémur se dirige hacia adentro, o sea que genera una rotación interna. La cabeza del fémur se dirige hacia adentro. Y al revés, si la pierna y pie se dirigen hacia adentro, la cabeza del fémur se dirige hacia afuera, o sea que haría una rotación externa, ¿sí? Entonces, en decúbito prono con rodilla flexionada, que en realidad la rodilla flexionada se toma como brazo del ángulo para medir los 30 grados, por ejemplo. El 0 habíamos quedado que era el fémur. Ya saben que yo dibujando no soy buena. Y fíjense que el recorrido que hace la pierna, ¿sí?, siguiendo esta línea y el punto 0 del fémur, sería el ángulo que me va a formar los 30 grados de rotación externa. Y al revés, si yo tomo como punto 0 el fémur y genero una rotación hacia adentro, ¿sí?, sería una rotación externa. Acuérdense, es al revés, ¿sí? La pierna en flexión se dirige hacia afuera, es una rotación interna. La pierna en flexión se dirige hacia adentro, es una rotación externa, ¿sí? Entonces acá tenemos una rotación interna de fémur y acá tenemos una rotación externa. Bien, Capanghi dice que la rotación interna es de 30 grados y la rotación externa es de 60. La verdad es que viene Hochschild y dice, bueno, vamos a evaluarlo directamente en flexión de cadera y en flexión de rodilla. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en artrocinemática. Los ligamentos accesorios de la cadera, ¿sí?, en su gran mayoría, lo que hacen es relajarse en flexión de cadera. Entonces, cuanto más relajados estén los ligamentos, más rango de movimiento vamos a tener en la cadera, ¿sí? Entonces, en flexión, ¿sí?, relajo los ligamentos de cadera y luego realizo los movimientos con pierna y pie. En este caso hay una diferencia. No llega a 60 grados la rotación externa, como lo decía Capanghi, sino directamente Hochschild midió hasta 50 grados, ¿sí? Fíjense, rotación interna de cadera dirige pierna y pie hacia afuera, lo que hablamos recién. Pierna y pie hacia afuera generan que el fémur, la cabeza del fémur se dirija hacia adentro. Ahora lo vamos a ver en un videíto. Y la rotación externa, ¿sí?, sería cuando se dirige directamente el pie y la pierna hacia adentro y la cabeza del fémur se dirige hacia afuera, ¿sí?, se orienta hacia lateral. Entonces, en las rotaciones, ¿sí?, dice Hochschild que es difícil valorar en posición supina, o sea, directamente sin flexión de rodilla. En posición supina es acostado boca arriba con las piernas extendidas, ¿sí? Por lo tanto, sugiere hacer esta medición en flexión de cadera y rodilla para mejorar la distensión de los ligamentos y poder medir mejor lo que sería el ángulo de movimiento. Bien, acá lo que tenemos es, ahí está, ahora sí, un videíto que les traje, que les armé con el simulador 3D Human Anatomy, que muchos me preguntan siempre. Y ahí les estoy mostrando cómo está fijo el acetábulo y se va movilizando lo que sería la cabeza del fémur sobre este acetábulo, ¿no? Ahí es rotación interna y ahí es rotación externa. Fíjense cómo se dirige hacia afuera y hacia adelante en rotación externa y fíjense cómo el pie mira hacia afuera, perdón, hacia adentro. Y ahí en rotación interna el pie directamente y la pierna se dirigen hacia afuera y la cabeza del fémur, ¿sí?, se dirige hacia adentro y hacia atrás, ¿sí? Vamos de nuevo. Rotación externa, pierna y pie hacia adentro, rotación interna,
pierna y pie hacia afuera. Más o menos lo tenemos que ver de costadito como para entenderlo. Es más, el simulador por ahí tiene una semiflexión de rodilla. No hace una flexión completa de rodilla como o de 90 grados como para que ustedes se den bien cuenta. Pero bueno. Bien. Perfil óseo. ¿Qué huesos, qué superficies óseas vamos a encontrar en lo que sería la articulación coxofemoral? Recuerden que para saber biomecánica primero hay que estudiar anatomía, ¿no? Entonces, biomecánica básicamente es la anatomía en movimiento. Si yo no sé anatomía estática, tampoco puedo ver la anatomía funcional, cómo funciona, ¿sí? Desde dónde hasta dónde va un músculo, desde dónde tracciona, desde dónde hace una flexión, desde dónde hace una extensión, o cómo se contrae si yo no sé anatomía. Entonces, siempre es fundamental tener anatomía claro antes de estudiar biomecánica. ¿Bien? Ok, el fémur es un hueso largo, es par, ¿sí? Acuérdense que posee 2 epífisis y una diáfisis, ¿sí? La epífisis proximal tiene una zona articular que va a ser la que sería la cabeza del fémur. Recuerden que forma 2/3 de esfera, es mucho más prominente que lo que sería la cabeza humeral, que ya está el videito también de biomecánica de hombro por si lo quieren ver, ¿sí? Y su centro, ¿sí?, es geométrico, y por este centro pasan los ejes de movimiento, que son 3: longitudinal, ¿sí?, antero-posterior o eje sagital, y frontal o transversal, ¿sí? Bien, entonces el cuello femoral, ¿sí?, lo que sirve es para también, aparte de soportar la cabeza, lo que hace es, ¿sí?, una zona de unión con lo que sería la diáfisis, ¿sí? Y también este cuello femoral lo que hace es distribuir las fuerzas que llegan desde la articulación coxofemoral hacia el resto del miembro inferior, ¿sí? Distribución de fuerzas. Bien, y el acetábulo, recuerden que el acetábulo es una porción, ¿sí?, de lo que sería en sí el hueso coxal. Tenemos ilion, isquion y pubis, ¿sí? Recuerden que en el centro de la cabeza del acetábulo, ¿sí?, va a estar la unión de estos 3 huesos que conforman el hueso coxal, ¿sí? Aquí empieza la delimitación del ilion, hacia adelante y hacia inferior el del pubis, y hacia posterior inferior el isquion, ¿sí? Y acá está la rama isquio, la zona de unión entre isquio y pubis, ¿sí? Bien, así que en el centro del acetábulo se encuentra, ¿sí?, la unión, ya osificada en un adulto, obviamente, de estos 3 huesos. El acetábulo, ¿dónde va a mirar? Mira hacia abajo y hacia adelante. Esa es la orientación que tendría. Bien, fíjense, este cartílago, ¿sí?, se llama cartílago trirradiado, que fue el que hablamos recién. Ilion por arriba, ¿sí?, en superior, isquion hacia inferior y posterior, y pubis hacia inferior y anterior, ¿sí? Bien, entonces este cartílago trirradiado es el cartílago que les hablé recién, que luego se osifica, ¿sí? Fíjense que se cierra entre los 14 y 16 años de edad. Si es un cartílago también de crecimiento, como los cartílagos de crecimiento, ¿sí?, recuerden, de las epífisis óseas, que también me va a servir para que el acetábulo se vaya agrandando a medida que se va agrandando la cabeza del fémur propiamente dicha, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué porción del acetábulo vamos a tener en cuenta para hablar de perfiles óseos articulares? Vamos a hablar de lo que sería, ¿sí?, este reborde en forma de semilunar o herradura, ¿sí?, que se denomina cara semilunar, porque parece una semiluna, ¿sí?, o también denominado ceja cotiloidea. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿todo el acetábulo se articula con la cabeza del fémur? La respuesta es no, porque en el fondo tenemos justamente lo que se llama el trasfondo del acetábulo, o la porción no articular, donde se va a insertar un ligamento muy famoso denominado, en realidad el ligamento más que nada va a insertarse más inferior del trasfondo, ahora lo vamos a ver, que es el ligamento redondo, ¿sí? Bien, situación articular. ¿Cómo está conformada la articulación de lo que sería la coxofemoral o cadera? Bien, esta
articulación vamos a empezar a hablar de su género. Son articulaciones diartródias, ¿sí? Que son totalmente móviles. De las diartródias, según su forma, es una anertrosis por poseer una esfera con una cavidad. Y si hablamos de otro tipo de clasificación, es una ovoide no modificada. ¿Por qué ovoide? Es ovoide porque tiene una superficie cóncava y una convexa, y es no modificada porque tiene 3 grados de libertad. Si ustedes quieren saber más sobre este tipo de clasificación, ovoide, modificada, no modificada, etc., directamente les dejo acá el link para que vean este videito de cómo clasificar las articulaciones, ¿sí?, de tipo ovoide. Bien, ¿qué superficies articulares tenemos? Ya habíamos hablado hoy un poquito del perfil óseo. Habíamos hablado de una cabeza del fémur y habíamos hablado de un acetábulo. Pero el acetábulo, recuerden que es la ceja cotiloidea, ¿sí? Recuerden que del acetábulo hay una porción articular, que es la ceja cotiloidea. Bien, como medios de unión vamos a encontrar un anillo fibrocartilaginoso, ¿sí?, que se llama labrum o rodete cotiloideo, que este labrum o rodete cotiloideo se va a ubicar en la zona de la periferia, ¿sí?, y en la zona interna de lo que sería el reborde acetabular para aumentar la congruencia, ¿sí?, articular. Recordemos, vamos a ir un poquito para atrás así les muestro. Fíjense que acá por debajo el acetábulo, ¿sí?, tiene un borde más fino, ¿sí?, y es más libre la superficie. O sea que la cabeza del fémur no sería muy inestable en la zona inferior en el movimiento de cadera. En superior sí es mucho más estable porque está, ¿sí?, la ceja cotiloidea, ¿sí?, y tenemos más profundidad. Ahora en lo que es inferior hay algo ahí que nos va a ayudar a nosotros para que sea más estable, además del labrum, ¿sí?, que se denomina ligamento transverso del acetábulo. Lo que hace este ligamento transverso del acetábulo es ir desde la porción más inferior de la ceja cotiloidea en la zona posterior hacia la porción más inferior de la ceja cotiloidea en la zona anterior, ¿sí? Entonces, este ligamento lo que hace es terminar, ¿sí?, de... no les digo sellar porque no es sellar, porque es un ligamento justamente, pero termina, ¿sí?, de unir a lo que sería la circunferencia, ¿sí?, de esta porción articular. Entonces, este ligamento como medio de unión lo que hace es terminar, ¿sí?, de formar la circunferencia para que sea más estable la congruencia articular con la cabeza del fémur ubicada en la fosa. Perdón, en el acetábulo, en la zona de la ceja cotiloidea. Bien, después tenemos un ligamento que es intracapsular. Está por dentro de la cápsula, ¿sí?, es intracapsular, que es el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo. Es un ligamento, justamente, que tiene una conformación, ¿sí?, de circunferencia y se extiende desde la costadura isquiopúbica, de lo que sería la zona de acetábulo, hacia lo que sería lo que sería la cabeza del fémur y también el fondo de lo que sería el acetábulo. Ahora lo vamos a ver. Tenemos 3 haces que se insertan en la zona del hueso coxal. Primero tenemos un haz posterior isquiático, que es este que vamos a ver acá. Se los voy a marcar con láser. Acá. Es este que vamos a ver acá, de color celeste. Este muchacho, ¿de dónde nace? Nace de la escotadura isquiopúbica, ¿sí?, aquí, bien inferior, ¿sí?, pasando por debajo del ligamento transverso, el que hablamos recién, y se inserta por detrás y por dentro de lo que sería la cara semilunar, ¿sí?, por aquí. Después tenemos lo que sería el haz púbico o haz anterior, que sale de la escotadura isquiopúbica por detrás del cuerno anterior de la cara semilunar. Cara anterior semilunar, escotadura isquiopúbica, está aquí, de color verdecito, lo estoy señalando. Y luego, por último, tenemos un haz medio que se inserta en el borde superior del ligamento transverso, que sería este muchacho que está acá. Recuerdan que acá está el ligamento transverso, no está dibujado, pero sí, entre un cuerno y otro cuerno, lo que sería
la cara semilunar del acetábulo, acá en el centro estaría el ligamento transverso, ¿sí? Y este muchacho, que es el as medio, el ligamento redondo, nace de lo que sería, ¿sí?, la cara más superior de este ligamento. Y luego estos tres haces se van a terminar de insertar en lo que sería la fosita de la cabeza del fémur, ¿sí? Tenemos el as posterior, el as medio y el as anterior. Fíjense que acá está la cápsula, ¿sí?, como abierta. Entonces, estos ligamentos, este ligamento, perdón, con sus haces, va a estar ubicado dentro de la cápsula articular. Bien, acá lo estamos viendo en una imagen, ¿sí? Fíjense, acá está la fosita para el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Y fíjense que los tres haces, vamos a dibujarlos ya que estamos. Ahí está. Tenemos un as posterior, un as anterior, que estaría de esta zona de acá, ¿sí?, y el as medio directamente acá en la zona media. Y estos tres haces directamente se unen para ir a insertarse a lo que sería la fosa de la cabeza del fémur, la fosita para el ligamento redondo. Bien, después tenemos los medios de unión extracapsulares, que serían los ligamentos iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. Empecemos por el iliofemoral. Ilio, ya les dice el nombre, va desde el ilion, ¿sí?, hacia el fémur, ¿no? Y este ligamento iliofemoral también se llama ligamento de Bertin o ligamento en I, porque directamente conforman una especie de Y, ¿sí? Ahí y ahí. Ahí está. Esa sería la Y que estarían conformando, ¿sí? Está vista como al revés. Bien, estos ligamentos, ¿sí?, tienen sus inserciones, obviamente, como todos los ligamentos que estamos viendo. Vamos a encontrar que el iliofemoral, ¿sí?, ¿de dónde hasta dónde va a ir? Se encuentra en la cara anterior de la articulación, esto es anterior, ¿sí? Acá no estamos viendo la cabeza del fémur porque directamente lo están tapando lo que serían los ligamentos más la cápsula. Bien, entonces se inserta en el borde anterior, ¿sí?, por debajo de la espina ilíaca anterior inferior, se insertan estos muchachitos y dice que sus bordes están engrosados, ¿sí?, por lo que sería el as superior, que está en color verde, o ilio pretrocanterio, que va a terminar por fuera del tubérculo pretrocanterio en la parte superior de la línea intertrocanteria, que se las voy a dibujar ahora, en color verde. Esta es la línea intertrocanteria. Y después tenemos un ilio pretrocantiniano, ese as directamente va a nacer desde donde dijimos hoy, pero va a insertarse en la parte inferior de la línea intertrocanteria anterior, ¿sí? Fíjense, en verde yo les dibujé la línea intertrocanteria, ¿sí?, uno en la zona superior y otra en la zona inferior. Bien, después tenemos el ligamento pubofemoral, ya les dice la palabra, pubo, se va a insertar en el hueso pubis, ¿sí? Obviamente, otra vez hablamos de ligamentos anteriores, ¿sí? Otra vez se encuentra en la cara anterior de la cadera, ¿sí?, de la articulación de la cadera, y se va a insertar en lo que es la eminencia iliopectinia, en el hueso pubis, y directamente en la fosa pretrocantiniana. Bien. Este es el trocánter menor, para que se orienten, ¿sí? Este chiquitito que está acá es trocánter menor, trocánter mayor directamente está tapado por músculo. Y esto que ven acá en el fondo, que rodean estos ligamentos, se los voy a marcar tipo resaltador con un color más celeste. Esto que ven acá y acá, esto es cápsula, ¿sí? Esto es cápsula. Fíjense que estos ligamentos forman una especie de N, ¿sí? Esta N la vamos a dibujar. 1, 1 y 1, ¿sí? Una especie de N. Tenemos el ligamento ni de Bertin, luego con el pubo femoral. Y por último, en la zona posterior, ahora sí, de la articulación de la cadera, vamos a encontrar lo que sería el ligamento isquiofemoral, ¿sí? Como lo dice la palabra, va desde el hueso isquión hacia lo que es el fémur.
¿sí? ¿Pero dónde? Se inserta en la parte posterior de lo que sería el rodete acetabular, ¿sí? Acuérdense del rodete, el fibrocartílago de la articulación, y directamente va a ir hacia la cara interna del trocánter mayor. Esto es una vista posterior. Fíjense que acá está la tuberosidad isquiática, este es el isquion, ¿sí? Y acá está el trocánter mayor y el trocánter menor. Esto es una vista posterior. Y esto que ustedes ven acá, se los voy a dibujar también. Esto que ven acá, adivinen qué es. Sí, señor, es la cápsula articular. Entonces, iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral son ligamentos accesorios extracapsulares. El único que es intracapsular es el ligamento redondo de la cabeza del fémur, ¿sí? Ahí los estamos viendo, ¿sí? Estos son los ligamentos sin mostrar lo que sería la zona de cápsula, ¿sí? La cápsula está como acá en el trasfondo. Tenemos el pubofemoral, el iliofemoral y el isquiofemoral. Acá igual, esto que estoy poniendo en celeste acá, esto es cápsula. Fíjense cómo la cápsula tiene unas fibras que rodean de tal manera, ¿sí?, que están oblicuas para poder generar más estabilidad en lo que sería la articulación. Y ahora la vamos a ver. Esta cápsula tiene 4 fibras que forman un manguito alrededor de lo que sería, ¿sí?, la cabeza del fémur y la zona del acetábulo articular. Bien, tenemos fibras longitudinales en la cápsula, fibras oblicuas, ¿sí?, fibras asiformes que forman como acinos, como ramilletes, que son las de color amarillo, y después tenemos las fibras circulares que directamente rodean, ¿sí? Esta no la estamos viendo, pero es parecida a la longitudinal, pero fibras circulares directamente que van rodeando en sí la cápsula articular de un extremo al otro, ¿sí? Entonces, más que nada estas circulares son abundantes en el centro del manguito, ¿sí?, y el resto de las fibras, ¿sí?, están dispuestas de la siguiente manera para generar, ¿sí?, más estabilidad, porque es una articulación que usamos mucho en la marcha y soporta peso. A diferencia de la articulación del hombro, la articulación de la cadera está en lo que es bipedestación o movilidad, directamente está soportando peso todo el tiempo. Entonces necesitamos una cápsula fuerte, una cápsula que tenga fibras distribuidas de diferentes maneras para que soporten tracciones en diferentes niveles sin necesidad de lesionarse, ¿sí? Entonces es por esto que esta cápsula tiene varias fibras distribuidas de diferentes maneras. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben dónde seguirme en Instagram. Espero que, bueno, que si se haya entendido el contenido, que lo compartan con sus amigos. Les va a servir también para repasar lo que es anatomía. Y los espero en la próxima clase.